Vamos a empezar entonces nuestra clase del día de hoy y voy a empezar mostrándoles también estas diapositivas. Recuerden que igual la clase queda grabada, entonces ustedes van a poder revisarla en cualquier momento y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan durante la clase, saben igual que pueden irla realizando para ir respondiendo y resolviendo esas dudas. ¿Listo? Entonces, hoy el día de hoy vamos a hablar sobre educación inclusiva y también equidad. Vamos a ver que la educación inclusiva está centrada sobre todo en brindar una igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Y esto es sin tomar en cuenta independientemente de sus habilidades o de las diferentes circunstancias en las que se puedan estar. Y obviamente se trata de crear un entorno inclusivo, un entorno en el que cada uno de los estudiantes se sienta valorado y apoyado. Dentro de la educación inclusiva, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones muy diversas, con situaciones complicadas también, pero nosotros debemos tener esa habilidad y esa capacidad de hacer que ese entorno educativo sea un entorno seguro también para todos, que a pesar de las diferencias, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las habilidades que un estudiante pueda tener o no, pueda sentirse valorado, pueda sentirse apoyado y sobre todo sepa que llegar a la escuela es un espacio seguro. A veces nos encontramos con estudiantes que en sus casas tienen situaciones muy difíciles, situaciones muy complicadas. ¿Y qué pasa si aparte de las situaciones complicadas que está viviendo en casa, llega a la escuela y resulta que también en la escuela no se siente bien? Que en la escuela no se siente incluido, que en la escuela le hacen bullying, que en su escuela no está tampoco en un ambiente seguro, pues resulta que tenemos niños muy inseguros, porque pasa mucho eso. A veces como docentes nos toca convertirnos en ese espacio seguro, en ese espacio de apoyo para los estudiantes, en ese lugar en donde por lo menos de 7 de la mañana a 1 que están con nosotros, se sienten protegidos. Y la educación es justamente eso, buscar esta igualdad, buscar este espacio de que además de darles contenidos de calidad, los niños se sientan emocionalmente aceptados también. Ahora, vamos a ver sobre todo qué es esta equidad dentro de la educación. Cuando hablamos de equidad en la educación, estamos viendo sobre todo lo que es estos dos puntos, la inclusión total y el acceso igualitario. Dentro de la inclusión total, el objetivo sobre todo es poder promover una inclusión de todos los estudiantes. Eh, También es importante que aquí nosotros podamos ver y podamos lograr que esas cosas que tal vez pueden impedir de cierta manera o que pueden limitar de cierta manera su proceso educativo, pues nosotros busquemos la manera de eliminar esas barreras y que además los niños puedan tener una participación muy significativa dentro de este proceso educativo. Entonces, dentro de esta inclusión, no solamente estamos hablando de estudiantes tal vez que tengan alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial, porque cada uno de los estudiantes y de las personas pasamos y atravesamos circunstancias diferentes que a veces nos pueden impedir o que nos pueden limitar en esa participación dentro del ámbito educativo. Entonces, la idea de esto es poder promover esta inclusión y sobre todo hacer que todos puedan participar dentro del proceso educativo. A esto hace referencia esta inclusión total. Y también hablamos dentro de la equidad en la educación del acceso igualitario, es decir, en donde podemos hacer y garantizar que cada uno de los estudiantes pueda tener un acceso igualitario a esta educación de calidad. ¿Sí?
Esto es parte como de los principios que tiene esta equidad en la educación, de estos objetivos grandes que tiene la equidad dentro de la educación, que todos puedan tener una inclusión total y además un acceso igualitario. Y que independientemente de sus orígenes, de sus capacidades, de sus habilidades, de sus discapacidades, realmente nosotros como docentes tengamos la capacidad de entregarles una educación de calidad. Ese sería el objetivo principal de todo esto, que todos tengan una educación de calidad. Ahora, cuando estamos hablando de equidad dentro de la educación, debemos saber que la equidad es un objetivo que tenemos todos los educadores y todas las educadoras y además la comunidad educativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunidad educativa, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Quién me dice? ¿Qué será toda la comunidad educativa? ¿Cuál es la comunidad educativa? Domingo. Se habla en general, como por Eh, ejemplo, ujú. dentro de educación habría una, o sea, en general de los estudiantes, Ok, ajá. Ahora, dentro de la comunidad educativa, nosotros debemos saber que esta comunidad educativa son todas aquellas personas que están involucradas dentro de ese proceso educativo y que además están en relación directa con los estudiantes. Entonces, la comunidad educativa son tanto los docentes, también los directivos, también los padres de familia. Además, también de los cuidadores, porque en muchas ocasiones nos topamos que, por ejemplo, los estudiantes que, bien es cierto, tienen papá o mamá, sus abuelos o abuelas son los que les cuidan, o sus tíos o tías. Entonces, aquí entra toda esa comunidad educativa. Cuando hablamos de una comunidad educativa, estamos hablando de todas las personas que tienen influencia directa dentro de este proceso educativo, ¿sí? Entonces, están no solo los estudiantes y los docentes, que son obviamente parte de los actores principales, pero tenemos estudiantes, docentes, directivos, padres de familia, y si dentro de la comunidad educativa también tenemos otros profesionales como médicos, como psicólogos, como terapistas, ellos también hacen parte de la comunidad educativa. Entonces, todas las personas y todos los actores que están involucrados dentro de esta comunidad educativa son los que tienen esta obligación de esforzarse para poder alcanzar este objetivo de equidad dentro de la educación. Y obviamente, esta parte de la equidad no es algo sencillo, porque requiere de un compromiso de todos para poder aprender, para poder adaptarnos y para poder mejorar. Porque también muchas veces esta parte de que no exista una equidad o una inclusión a veces nace desde la parte cultural, ¿no? De lo que nos han enseñado a veces padres o abuelos, que son pensamientos que a la actualidad como que no se rigen tanto a poder tener esta equidad y esta inclusión dentro de la educación. Y por eso hablamos también de esta parte de lo que es adaptarse, de adaptarnos y de poder además no solo adaptarnos, sino también mejorar. Entonces, dentro de los objetivos de la equidad de la educación, tenemos estos tres. El primero, que es tener una educación inclusiva. El segundo, poder tener un apoyo hacia los estudiantes desfavorecidos. Desfavorecidos no porque sea, por ejemplo, que tenemos a un estudiante con discapacidad y decir, ay, no, pobrecito, pobrecito él que no ha tenido las mismas oportunidades que todos. No, pero sí saber que esas necesidades también nosotros podemos apoyarles y que nosotros podemos hacerles saber que pueden llegar muy lejos. Pero muchas veces estos estudiantes no tienen ese apoyo que necesitan y se vuelve mucho más complejo. Y además,
dentro de este objetivo, dentro de la equidad y de la educación, es el poder mantener unas altas expectativas para todos los y las estudiantes. Cuando tenemos altas expectativas, podemos saber que tenemos estudiantes motivados, tenemos estudiantes que quieren aprender más, tenemos estudiantes que hacen preguntas en clase, en que incluso a veces nos dejan hasta a nosotros como docentes de, uy, ¿qué fue lo que me preguntó? Ahora me va a tocar poner a investigar para poder responderlos. Pero aquí mantenemos estas altas expectativas y obviamente cuando tenemos estudiantes que tienen altas expectativas dentro de la educación, tenemos estudiantes que están muy motivados y que quieren y tienen las ganas y las intenciones de llegar muy lejos. Y que en muchas de las ocasiones no se va a quedar solamente en intenciones, sino que van a llegar mucho más lejos de lo que hubiesen esperado. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que es la educación inclusiva. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de inclusión? ¿Quién me dice? ¿Qué creen que significa esta palabrita inclusión? Sí, Wambati. Inclusión, en mi punto de comprender, es tanto como hombre y mujer tienen el mismo derecho, o la persona y la educación siempre está incluido, o es ser el mismo, o sea, diríamos, para ser partícipe. Hacer No sé si partícipe, usted ¿ok? bien. Sí, correcto. Hacer partícipe es una parte de. ¿Qué más creen que es inclusión? También los dos compañeros pueden tener aporte de ideas también entre los dos estudiantes y también tanto los niños y con los profesores pueden darse ideas. Mantener un aporte de ideas, correcto, sí. Es parte también de la inclusión. Muy bien, gracias, Domingo. ¿Alguien más? ¿Qué es Profe, la inclusión? Sí, dígame. inclusión, así como estábamos hablando, de la comunidad educativa sería también tanto niños, padres de familia, docentes, o sea, todos se incluyen en un solo mismo objetivo. Eso Todos sería todo. incluidos en un mismo objetivo. Perfecto, sí. Parte de esto es esa inclusión. Ahora, la definición como tal de inclusión es pertenecer o ser parte de algo. Este término también puede hacer referencia a crear un entorno que promueva este sentido de pertenencia dentro de una persona o de un grupo, de manera que se sienta apoyada, respetada y valorada una persona. ¿Sí? Esa es la definición como tal de inclusión. Es esta parte de pertenencia, de querer pertenecer. ¿Y qué pasa cuando algo nos pertenece? A ver, vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un perrito y este perrito nos pertenece. ¿Cómo actuamos frente a esa situación? Si ese perrito me pertenece, ¿qué hago yo? Se lo cuida, Ujú. se protege, ¿qué más? Se cuida, se protege, se Se alimenta, ¿no es cierto? alimenta, sí. Perfecto. Entonces, cuando hay un sentido de pertenencia, también mantenemos mucho más respeto, ¿verdad? Y lo mismo pasa dentro de la educación. Obviamente, el ejemplo del perrito es un ejemplo tal vez un poquito aislado en cuanto a la educación, pero estamos hablando de este sentido de pertenencia, de decir, pertenezco a este lugar o esto me pertenece y por ende busco que esté dentro de las mejores condiciones, ¿verdad? Eso es la inclusión. Entonces, la inclusión es un concepto que es fundamental dentro de lo que es la equidad educativa. Ahora, ¿qué significa realmente ser inclusivos dentro del contexto educativo? ¿Qué significa? Yo, ¿Qué Lisa, significaría para ustedes? yo, Dígame, Grisnaldo. eh, la educación inclusiva puede ser para mí que todos pueden participar y aportar ideas en ámbito de educación, hacer todo colaborativos, ser parte de un apoyo entre todos. Ser colaborativo, ser parte de un apoyo entre todos, correcto, Grisnaldo. Ajá. Y cómo nosotros como docentes podemos crear un ambiente que no solamente sea tolerante, sino que
ayude a la diversidad y que garantice a que todos los estudiantes tengan esta oportunidad de participar. A ver, ¿cómo nosotros como educadores logramos eso? ¿Cómo será que podemos hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo como educadores realmente creamos un ambiente inclusivo? Cuando nosotros participamos y hacemos participar igual a los estudiantes y a todos, sin equidad, Cuando o sea, participamos y hacemos tanto mujeres participar. y hombres, sí. Perfecto, Fabio. Ajá. Guambati, ¿alguna otra idea? ¿Cuánto después? Sí, lo que pasa es que yo sí tengo idea en eso o sea, respecto a educación inclusiva, ahí es que no vemos a quienes participan en esa comunidad educativa sin ver el estilo de vida, ya sea niños, ya sea una niña, ya sea un anciano, lo que sea, todos tenemos que mantener a, incluidos a un solo propósito, diríamos, si es una educación o si vamos a tratar un tema, tendríamos que también escuchar las opiniones de cada uno de quienes participan. De esta manera, yo pienso que es una educación inclusiva. Ujú. Cada una de las cosas que ustedes han dicho son correctas y están muy bien. Parte de de mantener este ambiente educativo y de crear esta parte, es también tener conocimientos. Cuando nosotros conocemos cuáles son las diferentes realidades en cuanto a la diversidad, nosotros podemos hacer que todos los estudiantes tengan su espacio y quieran participar. ¿Listo? Y además, cuando tenemos este conocimiento, podemos hacer un espacio de sensibilización tanto con los padres de familia como con los estudiantes, de saber por qué tal vez una persona o un niño o una niña son diferentes. ¿Por qué tal vez por alguna situación específica actúan diferente? Pero no por eso deben ser rechazados, ¿ok? Porque dentro de educación inclusiva estamos incluso hablando de situaciones de niños con necesidades educativas especiales, de situaciones de niños o niñas con discapacidades. Entonces, muchas veces cuando estas situaciones se presentan en el aula, se vuelve un poco más complicado, ¿no? Tener esta inclusión. Porque yo quiero hacer que todos participen, pero chuta, tengo un niño al que se le dificulta la movilidad y ahora ¿cómo hago? Entonces yo también tengo que tener la capacidad como docente de sensibilizar a los demás, de decir, ok, esta situación tal vez es un poco diferente, pero yo cómo puedo actuar y cómo me enfrento a esta situación. Y aquí tenemos también lo que es la implementación de programas de educación especial. Cuando tenemos estudiantes con discapacidades, obviamente nos encontramos con barreras adicionales, con cosas que son más complicadas. Porque, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tengo un niño que está en silla de ruedas. Ya tenemos, además de toda la situación, una barrera de movilidad, ¿verdad? Y una situación en la que para los otros niños a veces va a ser mucho más fácil excluirle a ese niño y decirle, no, tú no juegas porque tú no puedes moverte. Pasa. Y pasa también porque los niños son muy sinceros. Y muchas veces los niños caen en la crueldad por su sinceridad, porque ellos no se guardan nada. Si muchas veces a uno como adulto uno llega y uno se siente bien, ¿no? Se siente chévere y llega y, profe, ¿por qué te vestiste hoy tan feo? Porque no son sinceros. Pero cuando a un adulto le dicen, como que el adulto puede procesarlo de mejor manera. Pero cuando entre ellos escuchan ese tipo de comentarios, es mucho más complicado porque un niño se puede sentir excluido. Entonces nosotros debemos buscar las formas de garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y de crecer. Y en estas ocasiones, cuando tenemos situaciones